Hola, es un gusto poder saludarles. Les saluda el pastor Edward Smith y para mí es un placer poder presentar la palabra de Dios por estos medios. Así que les invito por favor a que inclinen el rostro para poder orar por este precioso tema. Oremos. Padre que estás en los cielos, estamos por abrir tu palabra. Bendícenos, Señor, y que sea una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. Te pido también, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, Redentor mío y roca mía. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Hace muchos años atrás, cuando yo trabajaba en una empresa, un día viernes por la mañana, mi jefe se acercó a mí y me dijo: Edward, has hecho un buen trabajo. Estoy muy contento por la labor que estás realizando. La empresa está creciendo bastante bien y quiero gratificarte, quiero aumentarte tu salario. Muchas gracias, muy contento por el ascenso salarial, pero me dijo, pero tengo una condición, y la condición es que trabajes los sábados. Si tú trabajas los sábados, yo te subo de salario. Entonces yo le dije inmediatamente: jefe, usted sabe que yo soy adventista, yo no trabajo los sábados. Y me dijo: no me des ahorita la respuesta, dímela el lunes. Dímelo el lunes. Yo le dije: pero es que ya tengo mis respuestas. Yo sé tu respuesta que me está diciendo ahorita, pero necesito que lo consideres nuevamente y el lunes me lo vuelvas a decir. Bien, jefe. Muchas gracias. Ese día yo recuerdo que me fui a mi casa, iba en bus, y mientras que iba hacia mi casa, iba pensando la propuesta de mi jefe. Y tengo que serles honestos. El dinero siempre será una tentación. El asunto de salariales siempre va a ser una tentación. Aparte de eso, pensé cuántas cosas podría hacer con el dinero que podría él aumentarme, con cuántas cosas podría beneficiarme personalmente o familiarmente. Y me propuse que cuando llegara a mi casa, ese fin de semana, ese sábado y también parte parte del domingo, iba a dedicar tiempo a estudiar en la Biblia si había realmente la necesidad de poder observar el día sábado. Tal vez yo no sé, me están engañando, tal vez estoy en un lugar equivocado, tal vez realmente hubo un cambio del día de reposo del sábado al domingo, tal vez yo estoy confundido, o tal vez no lo he comprendido bien, o tal vez ya no es necesario hacerlo, a Dios no le importa, todos los días son iguales, ¿qué más da? Y tantas cosas y objeciones que ustedes tal vez han escuchado o ustedes mismos lo han dicho. Y yo lo confieso, yo pasa un momento de duda en mi mente y dije, bueno, voy a ir a la Biblia y voy a dejar que la Biblia me pueda decir si hay un cambio del sábado al domingo. Entonces me dispuse ese fin de semana, como les mencioné, a estudiar y me topé con los 8 versículos del Nuevo Testamento que hablan acerca del primer día de la semana o del domingo, pensando a la vez si al estudiar esos versículos, allí en esos versículos hay algún indicio de cambio o si hay alguna una intención en esos versículos donde menciona la necesidad del cambio del sábado al domingo. Y eso es lo que yo quiero explorar en este mensaje con ustedes. Ir analizando versículo por versículo de los 8 versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana. Y si allí hay algún indicio de cambio. Y si no lo hay, entonces poder con humildad y sencillez de corazón aceptar las promesas divinas, aceptar la palabra de Dios, aceptar con gozo y alegría la palabra de Dios y apegarme a la palabra de Dios. Así que algo que su servidor hizo en esa ocasión y a la cual yo quiero invitarte también a ti es dejar de pensar, o sea, de creer o poner mis palabras en el texto bíblico y dejar que la Biblia sea su propio intérprete, que me dijese la Biblia a mí con relación al texto que yo estaba estudiando, pero que dejar que la Biblia misma hable. Así que este mensaje sin duda va a ser de mucha ayuda para ti.
Y también si tú tienes algún amigo o algún compañero que está pasando por esta incertidumbre con relación al día sábado o al día de reposo, y si hay algún cambio o no, tú se lo puedas también compartir porque va a ser de mucha bendición. Entonces vamos a analizar esos 8 versículos y vamos a ver si hay algún indicio. Y si no lo hay, vuelvo a repetirlo, acéptalo con gozo y alegría y sigue mejor lo que el Señor te está indicando. Veamos pues, el primer versículo en el Nuevo Testamento con relación al primer día de la semana lo vamos a encontrar en Lucas, capítulo número 23. Lucas, capítulo número 23 y el versículo número 56. Vamos a leer el último versículo del capítulo 23 y luego vamos a leer capítulo 24 y el versículo número 1, porque está pegado allí, pero leo desde el 23 para que usted pueda comprender su contexto. El texto dice así: al regresar, Lucas 23, 56, al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Repito, al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y ahora leamos el capítulo 24 y el versículo número 1. 24:1. El texto dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces, el texto acá me está dando una indicación interesante. En primer lugar, me está mencionando el día de preparación. Cómo es que, dice el versículo 56, cómo es que ellas se prepararon, porque estaba por iniciar el sábado conforme al mandamiento. Ahí no hay vuelta de hoja. Está en la Biblia, ya nos está mencionando exactamente el ciclo de los días. Pero también me menciona acerca del primer día de la semana, cómo es que ellas van. La Biblia es clara y específica en decir que van el primer día de la semana al sepulcro. Dice aquí el texto: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron entonces ellas al sepulcro, llevando lo que ellas habían preparado el día de la preparación. Si usted lee el texto y es honesto con el texto y trata la manera de poder ser claro con el texto y dejar que el texto mismo le diga y le indique, usted se va a dar cuenta que el texto en ningún momento hace referencia de algún cambio, ni está diciendo algo así como: y bueno, como Jesús resucitó el día domingo, entonces a partir de ahora debe de observarse el domingo como observancia para el día de reposo en honor a la resurrección. No lo dice el texto. Yo necesito ser claro, necesito ser honesto y dejar que el texto me lo esté diciendo a mí. ¿Qué me está diciendo a mí el texto? El texto solo me está haciendo una alusión, una referencia, la acción que llevaron esas damas de poder ir ese primer día de la semana al sepulcro para para poder llevar lo que ellas habían preparado. En ningún momento, y voy a hacer ese énfasis, como también lo voy a hacer más adelantito, en ningún momento el texto está diciendo tampoco: bueno, lo que pasa es que están haciéndolo en honor a la resurrección, porque hasta ese momento ellas, como también los discípulos, no sabían que Jesús había resucitado. Hago ese énfasis y lo voy a volver a hacer más adelante en el mensaje, ¿ok? No sabían que Jesús había resucitado. Así que ellas simplemente van al sepulcro con el ánimo de servicio, de ir a servir con lo que ellas habían preparado. Pero el texto no me está indicando, no me está sugiriendo, no me está aconsejando un cambio entre el sábado y el domingo. Simplemente está hablando acerca de esa acción. ¿Está bien? Eso también, incluso yo puedo tomar un asunto espiritual muy interesante acerca del día de la preparación, de que podamos nosotros siempre prepararnos y guardar el sábado conforme al mandamiento. Es muy bonito encontrar esa referencia en Lucas capítulo 23, conforme al mandamiento, porque hay un mandamiento y ese mandamiento
se encuentra en Éxodo capítulo 20 y también Deuteronomio 5, donde dice, acuérdate del día de reposo para poder santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hay un mandamiento. Ese mandamiento incluso hace referencia al por qué debemos de guardarlo, porque dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Me está haciendo esa referencia a que es un recordatorio de la creación, de que Dios es nuestro creador. O sea, no es conforme a la ley de Moisés, no es conforme a que porque Moisés lo dijo, o no es conforme, qué sé yo, a porque los judíos lo dijeron, o porque un pueblo específico lo dijo, o porque alguien lo está mencionando. No, no se hace referencia en ningún momento a un grupo de personas o un determinado grupo de personas. Está refiriéndose que se debe de observar el sábado conforme al mandamiento. Entonces uno, lógico, tiene que ir al mandamiento para qué es lo que dice el mandamiento. Así que volviendo a nuestro punto sería, ¿hay un indicio en este versículo que habla acerca del cambio del sábado al domingo? No lo hay. Y hay que ser entonces honesto con eso. Vamos al segundo versículo que nos habla con relación al primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Marcos. Y ahora vamos a leer Marcos, capítulo número 16. Marcos, capítulo número 16 y el versículo número 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice Marcos 16. Marcos 16 y versículo número 1 y 2. Dice el texto. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Bueno, aquí está la segunda referencia en lo que nosotros encontramos en estos versículos. Y lo mismo que Lucas capítulo número 23 y capítulo número 24. No tengo que ampliar mucho porque ya está dando la misma referencia de lo que leí anteriormente. Es la acción de las damas de poder venir a ir al sepulcro el primer día de la semana, muy temprano de mañana. Eso es todo, no puedo decir más. Yo quisiera expandirme o decir más cosas, pero es que el texto es específico en decirle. De hecho, los primeros 5 versículos del primer día de la semana son referentes a esa acción de ir al sepulcro. Miren, vamos de una vez al tercero. Vamos al tercero en este caso. Marcos capítulo 16 y el versículo número 9. Siempre en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo número 9. Dice el texto, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Como dicen en inglés, that's it. No dice más, solamente está diciendo lo que Jesús está haciendo ese primer día de la semana. En ningún momento el versículo me dice, bueno, a partir de ahora esto necesito que tomen en cuenta porque yo resucité. No, simplemente me está diciendo, el primer día de la semana, ¿qué es lo que hizo Jesús? Es aparecerse en este caso a María Magdalena. Otro versículo, por ejemplo, el cuarto versículo. El cuarto versículo se encuentra en Juan capítulo 20 y el versículo número 1. Juan capítulo 20 y el versículo número 1. En el cuarto versículo, Juan capítulo 20 y el versículo número 1. El texto dice así, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Nuevamente, estamos ya en este momento enseñándole a ustedes 4 versículos. Ya llevamos 4. Y los 4 están haciendo referencia al mismo hecho, al hecho de poder que las damas ir al sepulcro el primer día de la semana, o que Jesús resucitó el primer día de la semana. Ahora vamos al quinto versículo. El quinto versículo se encuentra en Mateo capítulo 28 y el versículo número 1. Mateo capítulo número 28 y el versículo número 1. Y usted va a decir, pastor, pues es la misma referencia. Sí, es la misma referencia. Dice el texto, recuerde que en este momento estamos analizando qué es lo que dice los versículos del Nuevo Testamento que hablan sobre el primer día de la semana y si estos versículos dan un indicio al cambio. Dice el versículo 1, pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana,
fueron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Y otra vez, encontramos entonces en este momento los 5 versículos que hemos dicho hasta acá. Mira, los 5 versículos que hemos dicho hasta acá son con referencia a que Jesús resucitó el primer día de la semana y que las damas fueron al sepulcro a ver, llevando las cosas que habían preparado para poder venir a hacer ese servicio en la tumba donde se encontraba Jesucristo. Ese momento ya no sabían que Jesús había resucitado y Jesús incluso dice el texto que leímos que se le apareció primero a María Magdalena. Ahí dice el texto que hay un cambio, no lo dice. Necesito ser honesto. No lo dice. Pero ahora, a partir del versículo número 6, porque llevamos 5, a partir del versículo, el sexto versículo, el séptimo versículo y el octavo versículo, ahí sí, la cosa se pone un poquito más difícil, porque da un poquito más contenido y la mayoría de los críticos o la mayoría que apuesta por un cambio del sábado al domingo, toman de esos versículos para poder venir y decir, miren, aquí están estos versículos donde habla acerca del primer día de la semana y el cambio, y es por esto la razón del cambio. Y vamos entonces a analizar estos próximos 3 versículos que es un poquito más complejo, pero no difícil. Vamos a leerlos. El primero se encuentra en Juan capítulo número 20. De hecho, hace un par de días atrás, unos años atrás, escuché en un video, vi un video en YouTube a una persona argumentando del cambio del sábado al domingo por esta razón, por este versículo que les voy a mostrar ahorita. Juan capítulo 20, versículo 19. Y miren lo que dice acá. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces, ¿qué es el argumento que yo he escuchado con este versículo? El argumento que yo he escuchado es que las personas dicen que los discípulos después de la resurrección de Jesús se reunían el primer día de la semana y no se reunían en sábado. Ese es el argumento que yo he escuchado, que se reunían el primer día de la semana, porque el texto dice en Juan 20 que estaban ellos reunidos y si no hubiese sido un mandato por el Señor que no se reunieran en el primer día de la semana, no estuviesen ellos reunidos. Entonces hubieran reunido a ellos hasta el día sábado. Ese es el argumento que mayormente he escuchado en cuanto a eso. Pero hay algunas cosas que no encajan con relación a ese argumento. ¿Por qué? Porque hay ciertas contradicciones. En primer lugar, en aquel momento, los discípulos aún no tenían ni la idea de que Jesús había resucitado de los muertos. Es que lo necesito leer. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, estamos hablando del primer día de la semana. Recuerden que primero Jesús se le apareció a las mujeres. Entonces, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar. Entonces, ellos en ese momento no sabían de que Jesús había resucitado. O sea, que el argumento de decir es que nos tenemos que reunir el día domingo en honor a la resurrección porque los apóstoles estaban reunidos ese domingo celebrando la resurrección, no tiene algo acá para poder sustentarlo. Que yo estoy tratando de la manera que el texto me lo diga, que estoy quitando mis argumentos, mis formas de pensar y estoy tratando de la manera de decir, bueno, el texto dice que ellos estaban en el primer día de la semana en honor a la resurrección. No estaban allí. El texto, al contrario, me dice la razón por la que ellos estaban reunidos el primer día de la semana. Dice el texto, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Llegó Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y claro, y tenían miedo. Es que la razón es que ellos estaban escondiéndose. ¿Por qué? Porque ellos tenían el miedo de que las personas ya se había corrido el rumor, y eso es bíblico, de decir de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Aparte de eso, ellos tenían miedo de que
estaba este asunto de las personas que como lo siguieron a Jesús y como lo arrestaron y como lo crucificaron y como lo persiguieron, dijeron, bueno, mataron a Jesús, ahora van a venir por nosotros. No estaban ellos reunidos en honor a la resurrección, sino que ellos estaban reunidos por miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a la que hubiesen represalias también contra ellos. Ese es el miedo que ellos tenían. Pero en ningún momento el texto me está diciendo, siendo honestos, que es la razón por la que se reúnen era para glorificar o honrar el primer día de semana como día de la resurrección. Es que estaban ellos miedosos. No hay en este pasaje que sugiera, aunque sea remotamente, ninguna intención de Dios de cambiar el día sábado por el primer día de la semana. No hay en este texto. Simplemente me está diciendo cómo es que ellos estaban allí, pero por miedo. Tenían mucho miedo. Así que eso tómenlo en cuenta. No, el texto no lo indica. No indica un cambio tal. ¿Está claro? Ahora vámonos. Si este pasaje está un poquito complicadito, el que viene es más complicado. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo número 16. Este texto sí es un poco más controversial. ¿Sí? Yo he escuchado muchas personas argumentando la necesidad del cambio del primer día del sábado al domingo, por lo que encontramos en primera carta de Corintios, en el capítulo número 16 y el versículo número 1. Y vamos a leerlo, versículo 1 y 2. Dice el texto así, primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este es el versículo. Ahora, ¿por qué es un poco complicado este versículo de explicar? Porque las personas tienden a decir de que ya no era necesario la observancia del sábado o de guardar el sábado, porque Pablo recomienda que se reúnan en el día domingo para poder recoger las ofrendas. Y el argumento que mayormente he escuchado es eso, ya no es necesario, porque si fuese necesario, entonces Pablo hubiese dicho, no se reúnan el día domingo, sino que reúnanse el día sábado o otro día y puedan venir y recoger las ofrendas. Y como las ofrendas se recogían el primer día de la semana, esa es la razón específica para poder venir y poder observar ahora el primer día de la semana. Y hasta aquí en este versículo se muestra el cambio del sábado al domingo. El argumento suena interesante, pero no es así. Tenemos que dejar que el texto nos diga qué es lo que está pasando y que nos indique si realmente existe un cambio o no. ¿Qué es lo que está pasando? En primer lugar, necesitamos encontrar un poquito el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta historia de 1 Corintios 16? El contexto es que había una hambruna. En el pueblo en aquel entonces había un problema de alimentación, no había llovido y había mucha escasez de alimentos. Y en esa escasez de alimentos, entonces la Biblia nos indica que Pablo recomienda recoger una ofrenda. ¿Cómo lo sé yo? Vayamos a unos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 20. Hechos capítulo número 20 y el versículo número 1, donde nos menciona hacia dónde ellos estaban, que estaban en Macedonia. Miren, pues dice aquí, cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazó, se despidió y salió para un lugar que se llama Macedonia. Entonces ellos se fueron a Macedonia. ¿Y qué pasó en Macedonia? Ahora vamos a Romanos capítulo número 15. Romanos capítulo número 15 y el versículo número 26. Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres,
que hay entre los santos que están en Jerusalén. Versículo 27, Romanos 15, 27. Les pareció bueno hacerlo, ya que son deudores a ellos, y porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ayudarlos con bienes materiales. Así que ellos, dice el versículo, les pareció bueno hacer que pudieran venir y recoger una ofrenda. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay en aquella región. Así que estamos hablando de los problemas que hay. Y de hecho, el libro de Gálatas, capítulo número 2, que estamos hablando de, también ahí hace una referencia a este hecho. Gálatas, capítulo número 2, y en el versículo número 10, dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Gálatas 2:10, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Entonces Pablo está viendo la necesidad, hay una emergencia, hay una situación muy difícil. Y como hay una situación muy difícil, necesitamos inmediatamente hacer algo para poder venir a ayudar a los pobres, ayudar a esas personas que necesitan algo. Entonces, ante una emergencia, necesitamos entonces recoger una ofrenda. ¿Y cuál es la recomendación? La recomendación es específica, porque ¿cómo van a recoger ellos la ofrenda? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo la van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, tenemos que ir despacito al texto y vamos a leerlo ahora en una versión que es la 1909, Reina Valera 1909. Esta no va a aparecer en la pantalla, pero yo necesito que me escuche, y si usted quiere corroborar o apuntar o buscar alguna aplicación donde tenga versiones anteriores, le pido por favor que lo busque para garantizar lo que yo estoy diciendo acá. Reina Valera antigua o Reina Valera 1909, dice así con relación a 1 Corintios 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. Ahora la situación ya está agarrando un panorama completo. Ok, hay una situación de pobreza, necesitamos recolectar un dinero para ayudar a los pobres. Hay una hambruna, hagamos algo, perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hagámoslo pidiendo un dinero, colectando dinero, pero que ellos reúnan el dinero en sus casas. Repito el texto, como lo dice el versículo, la Reina Valera antigua. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa. No está diciendo en la iglesia o en una reunión religiosa, todos los hermanos reunidos en alguna casa, en algún templo o en algún lugar a la orilla del río. No está diciendo eso. Está diciendo, cada familia, el primer día de la semana, en sus casas, reúnan ese dinero, aparten ese dinero, para que cuando yo llegue, no estén, ya vino Pablo, ¿cómo hacemos para reunir el dinero? Yo no lo reuní, ¿tenés algo? ¿Guardamos algo? No guardamos, para que cuando yo llegue no estén en apuros, sino que lo que ya hayan apartado, inmediatamente lo pueda tocar, porque yo no sé exactamente el día que voy a llegar. Tengo tantas ciudades que visitar, tengo tantos lugares que recorrer y no sé cuándo exactamente, pero si ustedes apartan ese dinero en su casita, cuando yo llegue va a ser más facilito, porque entonces yo solo paso recaudando el dinero. Vean lo que dice otra versión. Ahora voy a leer una versión católica llamada Cantera Iglesias. Así que busque esa versión en internet, ponga Cantera Iglesias, googléelo, búsquelo por allí. Usted va a encontrar esa versión de la Biblia. Cantera Iglesias, es una versión católica. La Biblia allí en ese versículo dice así: sobre la colecta para los santos. Recuerden lo que mencioné en Hechos, lo que mencioné en Romanos y lo que mencioné en Gálatas. Sobre la colecta de los santos, haced también vosotros como ordené a las iglesias de Galacia. Todos los
todos los primeros de la semana, cada uno de vosotros vaya reservando en casa una cantidad, reuniendo lo que buenamente pueda, para que cuando yo vaya no tenga que hacerse entonces las colectas. ¿Qué tal? Oh, pero tengo otra versión más. Esta versión es la Biblia de Navarra. Mucha atención, Biblia de Navarra. Googléelo, apúntelo, búsquelo. Dice el texto así: en cuanto a la colecta a favor de los santos, haced también vosotros como mandé a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, que cada uno de vosotros ponga aparte de lo que le parezca bien y lo guarde, para que no tengan que hacerse colectas cuando llegue yo. Es que yo necesito ser honesto con el versículo. Si hay algo que yo estoy apelando en este mensaje, y si hay algún amigo, alguien que nos está en este momento viendo que tiene conflictos con relación al tema del día de reposo, yo lo que le estoy motivando en el nombre de Jesús es que usted sea honesto con el versículo, que quite de sus pensamientos y trate la manera de dejar de que la Biblia sea la que le esté mencionando a usted. No, es que mi líder, no, es que el pastor dijo, no, es que fíjese que la otra persona dijo, mi líder religioso dijo esto, no, es que mi papá, es que mi mamá, es que yo así nací, yo así crecí, es que desde niño yo vengo escuchando eso. O sea, quite de su mente todos sus preconceptos y deje que la Biblia sea su propio intérprete. Y el versículo en ningún momento está diciendo, ahora el primer día de la semana todos reunidos como miembros de la iglesia recogeremos las ofrendas para poder venir. No dice ese texto. Había una situación emergente, había una pobreza, hay una emergencia para poder venir a ayudar. Y entonces, por favor, el domingo, primer día de la semana, en su casita, cuando esté con su familia, en su casa, reúna el dinero. Cuando yo llegue, no hay necesidad de andar corriendo. No hay necesidad de andar corriendo. Yo simplemente llego y colecto el dinero. El texto dice allí que hay que cambiar el mandamiento del sábado por el domingo. No lo dice. No lo dice. El texto dice allí que la razón por la que ahora se guarda el domingo es en honor a la resurrección. No lo dice tampoco. El texto dice ahí que por eso es que desde ahora en adelante ya no se debe de guardar el sábado sino el domingo. Tampoco lo dice. El texto solamente dice la necesidad que había en aquel entonces y el sistema de poder venir y recaudar el dinero. Solo eso dice. Además, yo podría en este momento, en este pasaje de la Biblia, sacar una lección espiritual. Y la lección espiritual es la que se encuentra en Proverbios 3:9 cuando dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ojalá que también nosotros lo primero que podamos hacer siempre es apartar el dinero que le corresponde a Dios, o que podemos venir y ayudar al prójimo, para poder venir a ayudar al prójimo. He escuchado por ahí también que algunas personas han comentado de que también probablemente en Corinto el primer día de la semana es cuando se daba el salario, el dinero correspondiente a las personas, entonces ellos ahí de una vez aprovechaban que lo primero que recibían eran apartar el dinero y así poder venir y tener la oportunidad de ahorrarlo bien para poder venir y darle el dinero el día sábado cuando se reunían como hermanos, o el dinero que estaba apartadito para poder venir a ayudar al prójimo. Es que ese se podría hacer incluso algo más lógico. Pero solamente quiero que usted sea honesto con el texto. Dice 1 Corintios 16 que hay un cambio. No lo dice. No lo dice. Al contrario, nos está dando el consejo de poder venir y ayudar a los necesitados, a los pobres, a las personas que están en su vecindario, de poder venir y poder tener el privilegio de poder extender la mano a la persona que sí lo necesite. Pero en ningún momento está diciendo que se reunían los hermanos en un lugar todos juntos. No. Se reunían en su casa los hermanos con sus familias, se reunían y ahí de una vez apartaban el dinero en su casa. ¿Ok? Ese texto está claro, no dice, como le dije, ni una mayor indicio, no hay ningún indicio del cambio de un sábado para el día domingo. Pero ahora,
vámonos a, creo que el texto más utilizado para poder hablar del cambio del sábado al domingo, pero al final, como les menciono, no descubriremos que no hay tal cambio. Miren lo que está ahora en Hechos capítulo número 20. Creo que en mi experiencia pastoral, creo que este es uno de los pasajes de la Biblia que más se utiliza para justificar un cambio del sábado al domingo. ¿Por qué? Miren lo que dice Hechos 27, el primer día de la semana, dice el versículo 7, Hechos 27. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, dice el versículo 9, y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, pues está vivo. Versículo 11. Después de haberlo subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba. Y luego se fue y llevaron vivo al joven y fueron grandemente consolados. Muy bien, entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento de la mayor parte de personas que están en contra del sábado o que abogan un cambio del sábado al domingo es porque, dice, los discípulos, las personas se reunían el primer día de la semana para poder partir el pan. Y dice, no, porque si hubiese sido necesariamente sea el sábado, entonces el sábado se hubieran reunido para poder venir y partir el pan. Pero Pablo intencionalmente se reúne el primer día de la semana para partir el pan, para conmemorar la resurrección de Jesús. La idea suena así como que muy convincente, pero no lo es. De primero necesitamos explicar ciertas cosas. Estamos hablando de que Lucas escribió el Evangelio, el libro de Hechos aproximadamente unos 35 años o 40 años después de la resurrección de Jesucristo. En aquel entonces, como hasta ahora, se conoce que los días no se cuentan como regularmente las personas lo cuentan de medianoche a medianoche. O sea que cuando llega la medianoche empieza inmediatamente el día o el siguiente día. Sino la forma de contar los días a la luz de la Biblia es de puesta del sol de un día a la puesta del sol del otro día. Usted me va a decir, no, pastor, ¿cómo dice eso? Yo no sabía eso. Bueno, porque estamos nosotros acostumbrados que a la medianoche esperamos que se termine un día para iniciar otro. Pero a la luz de la Biblia, el día comienza a la puesta del sol de un día. ¿Cómo sé eso? Bueno, Génesis nos menciona la forma como Dios contaba los días. Y fue la tarde y la mañana de un día, y fue la tarde y la mañana del siguiente día, y fue la tarde y la mañana del siguiente día. Aparte de eso, tenemos un texto en el libro de Levítico, capítulo número 23, versículo 32, donde se menciona que el sábado se iba a guardar de puesta del sol de un día a la puesta del sol del siguiente día. Entonces ya me está hablando en Levítico 23 la forma en cómo guardar el sábado. Oh, pero pastor, eso es un asunto del Antiguo Testamento, ustedes todavía están refiriéndose con cosas del Antiguo Testamento. Bueno, quiero darte un texto del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que se guardaba de puesta del sol a puesta del sol? ¿Sí? Vamos al libro de Marcos. En el libro de Marcos, y ese texto sí lo vamos a mostrar en sus pantallas. Marcos en el capítulo número 1. Marcos 1. Y quiero que notes un detalle muy interesante acá. Dice el versículo número 21, Marcos 1, 21. Entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban en su doctrina porque enseñaban como quien tiene autoridad, dice el versículo 22, y no como los escribas. Entonces el versículo número 21 de Marcos nos está mencionando que Jesús entró en un día sábado. ¿Hasta ahí? Perfecto. Entonces está diciendo que entró a la iglesia en un día sábado. Ahora, presta atención
¿Qué va a pasar despuesito? Porque en el versículo número 29 se menciona de que Jesús va a la casa de Pedro y a sanar a la suegra. Y el versículo número 32 dice así: cuando llegó la noche, estamos siempre en el mismo sábado, ¿ok? Usted lo puede leer despacio en su casita, desde el versículo número 21, que están todas las cosas que sucedieron en el día sábado, ¿sí? Y en el versículo 32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Entonces ya Marcos me está dando a mí la forma en cómo se guarda el sábado. De puesta el sol a puesta el sol. Cuando el sol se puso, cuando llega la noche, ok, perfecto. Cuando el sol se puso, termina el sábado y entonces le llevan, curiosamente en ese momento le empiezan a llevar más personas que están enfermas y endemoniadas. Y me llama mucho la atención entonces cómo es que la Biblia allí me está hablando acerca de cuando el sol se puso. Otra referencia de que el sábado se debe de guardar de puesta el sol a puesta el sol es en el mismo acto de la resurrección de Jesús. Ustedes se recuerdan en el momento, ya lo leí en Lucas, no quiero hacer referencia porque no quiero volverlo a leer porque lo leímos en el primer versículo. Cuando justamente Jesús muere a la hora novena, que es como tipo 3 de la tarde, entonces dice, ok, hay que bajar el cuerpo porque el sábado está por comenzar. Y entonces bajan el cuerpo de Jesús antes de ocultarse el sol, porque el sábado se guardaba despuesta el sol a puesta el sol. Mire, si usted es una persona honesta y pueda venir y tomar la Biblia y buscar en la Biblia, usted aceptará lo que en este momento estoy diciendo. No por mis palabras, sino porque es la forma en cómo se guarda el sábado a la luz de la Biblia, de puesta el sol a puesta el sol. Entonces, volviendo al libro de Hechos, capítulo número 20, quiere decir que las personas estaban reunidas el sábado. Llega y se oculta el sol y en la primera hora, la primera semana, el primer día de la semana, o sea, ya estamos en la noche, que como conocemos hoy como la noche del sábado, el primer día de la semana, en esa noche, Pablo empieza a dar un discurso y se extiende a la medianoche. Y ahí es donde acontece que ese muchacho se queda dormido y se cae. Y a la mañana siguiente, estamos todavía en el primer día de la semana, a la mañana siguiente, Pablo sale a una caminata de 30 kilómetros, un lugar llamado Asón. Él se dirigía hacia un lugar llamado Asón por 30 kilómetros, pero justamente cuando sale el sol, cuando ya es muy temprano de mañana, entonces él decide la caminata. Pero en los acontecimientos, si tuviera aquí una tabla, lo diría así: se oculta el sol, empieza el primer día de la semana, estamos todavía en la noche de ese sábado, se extiende en su discurso a la medianoche, ahí sucede lo que le estoy mencionando del muchacho que cayó de la ventana, y muy temprano de mañana, Pablo decide salir. Usted debe de poder ir a la Biblia y también comprender otra situación de Hechos 20. En Hechos 20 también me dice la razón por la que ellos están reunidos. Y como estoy tratando de la manera que la Biblia sea su propio intérprete, mire lo que dice Hechos 20 y el versículo número 7. Dice, el primer día de la semana, Hechos 27, mucha atención, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, ¿cuál era la razón por la que Pablo estaba reunido el primer día de la semana? Esa noche de primer día de la semana. ¿Por qué Pablo se reunió? Porque era una reunión para honorar o el cambio de que ahora ya no más del sábado, sino que ahora el domingo o el primer día de la semana, o porque desde ahora en adelante los días de reuniones son los primeros días de semana. No, el texto dice allí la razón. ¿Cuál es la razón? Estaba reunido porque el día de mañana, o sea, que tenía que salir el día siguiente muy, muy, muy temprano. Y como tenía que salir,
entonces necesito extender mi discurso. Pero no estaban allí reunidos para honrar el primer día de la semana. Es que tenía que salir. Y como tenía que salir, extendió su discurso. No, pastor, porque ahí dice que comían el pan. Es que usted tiene que leer el libro de Hechos en el capítulo número 2, donde menciona que cada día ellos partían y comían el pan. O sea, no, si usted está hablando que solamente el primer día se comía el pan, no, cada día. De hecho, la indicación de Jesús a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice que cuando comiéramos de ese pan todas las veces que nosotros lo hiciéramos, no está diciendo en ese día específico usted tiene que comer el pan, no, tampoco nos está diciendo eso. Ellos comieron el pan allí, pero no solo lo comieron el primer día de la semana, lo comían constantemente. Así que tampoco es una razón para poder decir es que porque el pan ahora se debe de comer solamente el primer día de la semana. No. Oh, pastor, bueno, entonces yo quiero ir aterrizando en este mensaje. Si estos 8 versículos no nos dice la razón del cambio al sábado al domingo, ¿por qué la insistencia de seguir guardando el día sábado? Porque fíjense que cuando yo leo Hechos 20 y empiezo a leer los versículos del 7 al 11 y trato de la manera, que me dé un indicio, que me diga, es aquí la razón, no lo encuentro. No me dice, desde ahora en adelante, no lo encuentro. Como yo no lo encuentro, entonces, ¿por qué la necesidad de poder seguir observando el día sábado? ¿O por qué las personas han hecho ese cambio del sábado al domingo? En primer lugar, necesito decirte que el cambio del sábado al domingo no está aquí en la palabra de Dios. No existe en la palabra de Dios. Y cuando te muestro estos 8 versículos, te puedo garantizar con lo que dice la palabra de Dios cuando dice que Dios no cambia, que su palabra permanece para siempre, que Él no es hijo de hombre para que mienta. Él no cambia de parecer. Imagínate que en el Antiguo Testamento diga una cosa y en el Nuevo Testamento diga otra cosa. Imagínate tú que, hablemos por colores, que una promesa del Señor es en color verde en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es en un color rojo. Y si hay una cosa en el Nuevo Testamento color verde y después para nosotros es color amarillo y que cambia aquí, que cambia allá. El Señor no cambia. Él no cambia. Es el enemigo que ha hecho el cambio. Por eso es que Daniel capítulo número 7 menciona que el enemigo iba a cambiar los tiempos y la ley. Pero es que Dios no cambia. Su palabra permanece para siempre. Y cuando yo refiero esos 8 versículos para poder venir y garantizar, es que no existe ni un cambio. En este momento no solo estoy garantizando que no existe un cambio de un mandamiento, sino también estoy tratando de la manera de expresarte que tenemos a un Dios que no cambia. Que el mismo Jesús dice en el libro de Mateo capítulo número 5 de que no pasará ni una jota ni una tilde. Él no tiene en ningún momento, ni tuvo ni tiene la intención de poder venir y cambiar ningún mandamiento. Que los 10 mandamientos son eternos, que después de la cruz de Cristo los mandamientos no han cambiado, que nuestro Dios Todopoderoso no cambia, que sus promesas son reales, no cambian sus promesas, que la promesa de joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga, esas promesas no cambian. Pastor, pero ¿por qué la insistencia? Es que, dice la gente, ¿acaso todos los días no son iguales? No, porque hubo un día de los 7 días de la semana que dice que Dios bendijo, lo reposó y lo santificó, y no lo dice de los otros días. Pero esto, hermanos, no es cuestión de días, apúntalo. Esto no es cuestión de días, esto es una cuestión de aceptar la soberanía de Dios. Es que el sábado, por supuesto que no me va a salvar, porque solo Jesús nos otorga la salvación. Pero cuando yo decido obedecerle a Él y obedecer este mandamiento, lo que estoy diciendo con todo mi corazón es,
que acepto la soberanía de Dios. Que si Dios me dice, haz esto, yo con todo mi corazón lo voy a hacer. Y lo acepto. Que yo digo, ¿y cómo me va a ir a mí? Y si empiezo a guardar el sábado, ¿será que perderé mi trabajo? Pues no tengo ni la menor duda que Dios te va a bendecir y te va a dar otro trabajo. O en ese mismo trabajo vas a ver un milagro y de repente tus mismos jefes te van a decir, ¿sabes qué? Ven el domingo, o ven solamente de lunes a viernes. No lo sé. Yo en este momento podría darte infinidad de testimonios de personas que han aceptado la soberanía de Dios. Esto no es cuestión de días, esto es cuestión de aceptar la soberanía de Dios. Que cuando Dios dice, haz esto, obedéceme, tú vas a decir, Señor, yo te amo tanto. Y como te amo tanto, deseo guardar tus mandamientos. Juan capítulo número 14, versículo número 15. Entonces, no te pongas a pelear. Yo les digo, quiero concluir con la introducción que tuve. Cuando yo recibí esa noticia de mi jefe, y tienes mucho dinero, quieres más dinero, quieres recibir más dinero en salario, y yo digo, bueno, voy a estudiar. Llegué ese sábado, llegué también el domingo y empecé a buscar versículos, estos 8. No, aquí no dice cambio, aquí solo me está dando información, aquí no hay ni una sugerencia, ningún cambio. Leo los 8 versículos, no. Empiezo a buscar más pasajes del Nuevo Testamento, más cosas. No, aquí no hay ningún cambio. Aquí solamente es aceptar la soberanía de Dios. Y el lunes me fui a la empresa y le dije a mi jefe, muchas gracias por el ofrecimiento, gracias por considerarme, pero discúlpeme, no puedo trabajar en sábado. ¿Pero te lo vas a perder? Sí, yo sé que me voy a perder, pero prefiero seguir así como estoy. Entonces, y si usted quiere el domingo que yo pueda venir, con mucho gusto yo puedo venir. Bueno, me dijo, entonces vente algunos domingos. Y yo iba. Y al término de unas 3, 4 semanas, puede ser que tú no me lo creas, no hay problema si tú no me crees, pero te lo estoy siendo sincero lo que pasó. A un término de unas semanas después, hubo un robo en la empresa, un robo. Y el jefe de mi jefe, no mi jefe, sino el jefe de mi jefe, empezó a llamar a los empleados a su oficina. Y al primero que llamó fue a mí. Y yo fui. Y entro a su oficina. Digo, ¿qué pasó? ¿En qué le puedo servir? Y él me dice así directamente a los ojos, dice, tú te robaste el dinero. Tú te lo robaste. Y yo le dije, ¿de qué dinero me está hablando? ¿Cómo es que usted me está acusando de esa manera? Y él otra vez me dice así viendo a los ojos, tú te lo robaste. Con tus compañeros el sábado al mediodía se llevaron el dinero de la empresa. Y entonces yo les dije, perdone, ¿qué día dijo? ¿Qué día dijo? Disculpe. El sábado al mediodía se llevaron el dinero. Perdone, fíjese que en este departamento yo soy el único que no trabajo el día sábado. ¿De veras? Me dijo, sí, yo no trabajo. Yo trabajo de domingo a viernes, algunos domingos, normalmente de lunes a viernes. No sabía, perdón, me dijo. Entonces, sigue trabajando, ve por favor, sigue en tu oficina y sigue trabajando en tus funciones. Ese día, aunque ustedes no me lo crean, despidieron a todos los que trabajaban en sábado en ese departamento. Y yo llego a mi casa contento y le digo, mamá, mira lo que pasó. Y no me despidieron porque yo no trabajo en sábado. Y mi mamá, que no era adventista, me dijo, qué bueno, mijo, que no trabajas los días sábados. Y tiempo después, mi mamá se entregó a Jesús. Que cuando yo le dije, mamá, es tiempo de bautizarse, ¿quiere que le enseñe cómo guardar el sábado? Y mi mamá me dijo, ¿cómo me vas a enseñar tú? Si con tu testimonio tú me has dado la verdadera enseñanza de cómo se guarda el día sábado. Amigos, Jesús hoy te está invitando a ti. Sé fiel a su palabra, abrázalo. No tengas miedo, no existe ningún cambio porque Dios no cambia. Y ten la oportunidad de serle fiel a Él, de poder venir, obedecer su palabra y aceptar su soberanía. Si Dios me bendijo a mí, también Dios te va a bendecir a ti. Que Dios te bendiga.